acontece en Argentina y el mundo, porque esto es una continuidad informativa. De eso se trata A24. ¿Y qué te tenemos que contar? Te tenemos que de alguna manera responder a lo que vos nos venís preguntando desde hace horas. Se acaba de aprobar el presupuesto 2026 y qué va a pasar con las jubilaciones, qué va a pasar con el pago de bonos, qué cuestiones están confirmadas, qué falta confirmar a horas de terminar un año, a horas de comenzar un nuevo año. Bueno, ¿qué tenemos confirmado? Y te vamos a ir contando y vos lo vas a ir viendo en pantalla. ¿Qué está confirmado? En el mes de enero, vamos a lo inmediato, vamos al primer mes del año. Si hablamos de jubilaciones y pensiones, está confirmado porque se acaba de oficializar en el boletín oficial se acaba de concretar este tema que les estamos explicando ahora, en este momento, en este mediodía de sábado. 2,47% de incremento en jubilaciones y pensiones nacionales para todos los tramos. Recordá que esto ya está publicado, se ha publicado en las últimas horas en el boletín oficial. 2,47% para todos los tramos de ingresos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque después el segundo punto que está confirmado es el pago del bono. En este caso, el pago del bono será para haberes mínimos contributivos, beneficiarios de pensión universal para el adulto mayor y beneficiarios o beneficiarias de pensiones no contributivas. 70.000 pesos de bono en el mes de enero, que se va a pagar en simultáneo y en las mismas fechas que el 2,47%. Estamos hablando de un cronograma de pago que va a comenzar el 9 de enero y se va a extender hasta el 29 de enero. No me quiero ir de esto que están viendo en pantalla, de este gráfico que están viendo en pantalla, porque les quiero decir que dentro del presupuesto 2026 quedan confirmados estas dos cuestiones. Queda confirmado el aumento de jubilaciones y pensiones nacionales que van a ser por inflación, que se va a dar en tramos mensuales, siempre con la última inflación dada a conocer y oficializada por el INDEC. Así van a ser las actualizaciones el próximo año. Y además, el presupuesto del año próximo contempla el acompañamiento de un bono para todos aquellos que tienen ingresos mínimos, pero lo que no está contemplado es el tema de un aumento, de una actualización. Por el momento no. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque va a ser necesario en algún momento del año ver qué va a pasar con estas actualizaciones de bono, un bono que debería estar, que se mantiene, por empezar, hace 22 meses en el mismo valor, en 70.000 pesos. Estamos hablando desde marzo del 2024. Un bono que si hubiera seguido la evolución de la inflación, hoy debería estar rondando los 134.000 pesos. Y que al no acondicionarse a la inflación, ha hecho que los jubilados y pensionados de haberes mínimos, por lo menos al mes de noviembre, hayan perdido un 3,88%, hayan tenido una caída del 3,8% en la comparativa a enero del 2025. En el caso de aquellos que cobran más de la mínima sin bono, tuvieron un avance en cuanto al tema de, con respecto a la inflación, y ha sido un avance, un 1,5% real en el interanual. Otro tema importante, y si podemos ir al siguiente gráfico, lo que está confirmado para el mes de enero. Esto que les voy a contar de empleo en casas particulares es haber vencido, haberes devengados, porque lo que se va a pagar en el mes de enero es lo que corresponde al mes de diciembre, distinto al caso de jubilados y pensionados nacionales que cobran mes en curso, no cobran mes vencido. Bueno, ¿qué va a pasar con el empleo en casas particulares? Se había acordado en el mes de octubre un 2,7% de incremento repartido
entre noviembre y diciembre. Se pagó un 1,4% en el mes de noviembre, se va a pagar un 1,3% en el mes de diciembre, ahora a partir de enero. El 1,3% alcanza a las 5 categorías que agrupan a empleo en casas particulares. Estamos hablando aproximadamente de 2 millones de personas que se encuadran en actividades de supervisores, cuidadores de menores, adultos mayores y gente con discapacidad, caseros, tareas específicas y tareas generales, aunque la mayor parte del empleo doméstico en la Argentina se concentra en lo que tiene que ver con tareas generales. Aparte del 1,3%, se va a pagar un bono. El bono no depende de la categoría en la que se encuadre el empleo doméstico, el trabajo en casas particulares, sino en la cantidad de horas que se trabaje por semana. Por eso lo dividimos y le explicamos. Va a haber un bono de 6.000 pesos para todas aquellas personas que trabajen hasta 12 horas semanales, entre 12 y 16 horas 9.000 pesos y más de 16 horas semanales 14.000 pesos. Son bonos que no determinan el bolsillo, que no determinan una situación económica. Creo que lo que significa es un gesto, creo que lo que significa es determinar de alguna manera un acompañamiento. No lo paga el Estado, en este caso lo paga el empleador. Información importante, me dicen del control que está entrando una información importante que tiene que ver con estafas, con intento de estafa. Ya vamos a estar contándoles de qué se trata eso, pero para ir cerrando lo del empleo doméstico, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Miren lo que es la seguridad social, miren cómo todo se relaciona. El empleo doméstico, además del 1,3% y de estos bonos, de acuerdo, el monto del bono, de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas por semana, a esto también se suma el 1% de antigüedad. El 1% de antigüedad que se paga, no tiene efecto retroactivo, pero fue una medida que se tomó en el 2020 y que entró a regir en el año 2021, más exactamente en septiembre del 2021. Entonces, a todo esto que les estamos diciendo, se suma el 1% de antigüedad, pero además, y atención porque esto abarca a mucha más gente, además de empleo en casas particulares, se paga un 30% adicional que es remunerativo, no es como el caso del bono que es no remunerativo. Este 30% adicional es concepto remunerativo para todas aquellas personas que desempleen, que se desempeñen en empleo doméstico en zonas desfavorables. Ustedes preguntarán, pero yo no estoy en empleo doméstico, yo soy jubilado y vivo en zona desfavorable. Yo soy trabajador registrado en relación de dependencia, vivo en zona desfavorable. Todo aquel trabajador en relación de dependencia, toda aquella persona que se desempeñe en empleo doméstico, todo jubilado pensionado que resida en zonas desfavorables tiene un pago mensual del 30% adicional. Si no lo estás cobrando, tenés que ir al organismo previsional de tu zona a reclamarlo, porque es muy importante. ¿Con qué lo acreditas? Con el documento nacional de identidad, con el domicilio que figura en el documento nacional de identidad. ¿Cuáles son las provincias consideradas desfavorables, inhóspitas en la Argentina? La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Con respecto, y vuelvo a todo lo que tiene que ver con empleo doméstico, yo les daba un dato importante, les decía, la mayor parte del empleo doméstico en la Argentina está concentrado en todo lo que tiene que ver con tareas generales en un hogar. Por eso les quiero dar
los montos de salarios, con retiro y sin retiro, y también los montos de hora a aquellos que trabajan por jornal. Les cuento, salario con retiro para empleo doméstico, tareas generales, en enero 398.722 pesos. Si cobran por hora, la hora queda establecida con retiro en 3.250 pesos. ¿Qué pasa si la actividad es sin retiro? La hora 3.494 pesos y el salario 441.806 pesos. Es importante decirles que estos valores que yo les acabo de mencionar, que son valores salariales y valores por jornal, son simplemente valores de referencia, valores a partir de donde hay que pactar entre empleador y empleada o empleado el tema del valor de la hora y del valor salarial. Reitero entonces, pongamos de vuelta nuevamente las placas, todo lo que está confirmado para el año 2026. Vamos a lo inmediato para el mes de enero, empleo en casas particulares, un incremento del 1,3%, que es devengado, mes vencido, correspondiente a diciembre, y de esta manera se completa el 2,7% que se había pautado con la Comisión Nacional de Empleo en Casas Particulares. 1,3% se va a pagar de actualización en el mes de diciembre, que la plata va a estar seguramente en las cajas de ahorros en el mes de enero, y esto va a estar acompañado con un bono que no queda determinado por la categoría, por la actividad que realiza el empleo doméstico en el domicilio, sino por la cantidad de horas trabajadas. Hasta 12 horas, 6.000 pesos, como lo están viendo en pantalla. Entre 12 y 16 horas semanales, 9.000 pesos, y más de 16 horas semanales, 14.000 pesos. Reitero, importante, porque ha sido la pregunta de las últimas horas, ¿quién debe pagar este bono que tiene carácter no remunerativo? El empleador, la empleadora. Y además, si hay antigüedad, se debe pagar el 1% por año de antigüedad retroactivo. En realidad, esta medida rige desde septiembre del 2021. Y si el empleo doméstico se realiza en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires, hay que agregar a estos pagos, a la actualización del 1,3% y al bono, el 30% adicional por zona inhóspita, que tiene carácter remunerativo. ¿Por qué aclaro esto? Porque me estuvieron preguntando muchos que viven en el sur del país. Yo cobro el 30% de adicional por zona inhóspita. Cuando me paguen el aguinaldo, ¿esto se calcula? Sí, porque es cifra remunerativa. Volvamos al tema de jubilaciones, porque es el otro tema que está confirmado, el otro tema por el que vienen preguntando en las últimas horas desde que supimos que finalmente el presupuesto 2026, este proyecto se había convertido en ley, el presupuesto 2026 ya es ley. Me estuvieron preguntando qué va a pasar con las jubilaciones, qué va a pasar con las pensiones, qué va a pasar con los bonos. Bueno, quedan confirmados dos cuestiones, independientemente de lo que pase en enero, que en enero ya les dijimos, el aumento va a ser del 2,47%, que es el IPC del mes de noviembre, y un bono de 70.000 pesos que permanece para todos aquellos de ingresos más bajos, de ingresos mínimos. Pero independientemente de lo que vaya a pasar en enero, es importante decirles y contarles cuál va a ser la dinámica
durante todo el 2026. Con respecto a los aumentos, las jubilaciones y pensiones de la órbita nacional, es decir, jubilaciones y pensiones que paga la Administración Nacional de Seguridad Social, tendrán actualizaciones en forma mensual, guiadas por la inflación que dé a conocer mes a mes el INDEC, con un resabio, con una demora, porque llega después de 2 meses, y a eso, si vos cobrás haberes mínimos contributivos, si vos cobrás una pensión universal para el adulto mayor o cobrás una pensión no contributiva, vas a tener el bono de 70.000 pesos. El bono de 70.000 pesos en el presupuesto 2026 no está considerado un aumento para este bono. Pero también es importante decir que en algún momento lo van a tener que reconsiderar porque tendría que estar casi al doble el valor del bono si hubiera seguido la inflación desde marzo del 2024, un bono que hace 22 meses que permanece en el mismo valor y hace que las jubilaciones y pensiones mínimas pierdan poder real en cuanto a la inflación que va oficializando el ANSES.